Hola. Si no nos pides aplaudir. Pues. Sí, parece que le estoy hablando a un programa infantil. ¡Hola! Hola, bienvenidos a un podcast raro y misterioso. ¡Ya! Voy a volver a empezar. Hola. Bienvenidos a un podcast raro y misterioso. Daniela y yo, Adriana, tenemos casi 20 años hablando de historias y casos perturbantes, sorprendentes, frustrantes o simplemente muy extraños. Pero ahora lo hacemos en internet. Esta semana vamos a hablar de la supuesta posesión y exorcismo de Jeanne Ferry. Este es un caso que se remonta al siglo XVI y que es conocido como el primer caso documentado de trastorno de identidad disociativo o TID. Entonces hay dos versiones de estos hechos. Uno que interpreta todo lo que sucedió como una posesión de una perspectiva religiosa y otra clínica en la que ven todos los síntomas y criterios que actualmente diagnosticarían en alguien con TID, en Jeanne Ferry. Pero entonces estamos hablando del siglo XVI. Uh-huh. Que también es importante recordar que en el siglo XVI todavía había, cacería de brujas, todavía estaba todo este tema de la brujería, del satanismo, y cómo diferencias entre alguien que está poseída por un demonio a una bruja. También ahí hay como un tema complicado. Pues suena interesante porque yo de los casos de exorcismos que conozco, creo que son los más como populares. Uh-huh. Ay, ¿cuáles eran? Anneliese, Michelle. No lo tomes en serio. Pero, o sea, sí, los casos que conozco son, 1900. Uh-huh. Pero si me hablas del siglo XVI, ha de ser como otro boleto, ¿no? O sea... Sí está interesante. Y bueno, y está muy interesante porque Ferry registró su exorcismo detalladamente después de 21 meses de tratamiento. También muchas veces cuando vemos alguna película creemos que un exorcismo es una vez o dos veces a lo mucho. Pero estos eran exorcismos sesiones que se repetían y que estuvieron haciéndose a lo largo tratamiento? a lo largo de 21 meses. ¿21 meses? 21 meses. O sea, era como un tratamiento de exorcismos, de que... Uh-huh. Sí. Junto con los registros de sus exorcistas, se tiene suficiente información para comparar los síntomas que presentó en su momento con los que presentan las personas con TID y todos estos coinciden. Así que vamos a hablar a fondo de este tema y comparar las diferentes perspectivas, una la religiosa y la otra la científica. Interesting. ¿Podemos hacer un paréntesis de lo que estamos tomando? Claro. Porque creo que esto es importante mencionar. Sí. Por si la plática cobra otra dirección. Sí, bueno, lo que pasa es una que advertencia. Hoy les preparé a las muchachas un Long Island Iced Tea antes de empezar. Y por eso andamos todos como muy relajados. Como side note. Así que sí. Si empezamos a hablar raro, bajen un poquito la vara. Sí. Creo que va a ser, va a ser mejor, ¿no? Yo creo que sí. Esperemos. Nos va a hacer como más, abiertas. Les va a ayudar más que lo que las va a perjudicar. Pues es como cuando tomas, a mí me ha pasado, de que tocando el piano usualmente me da pena, pero de que cuando tomo me pongo a tocar así de que toco mejor de lo que tocaría sobria. Eso es, bueno, nada recomendable. No lo recomiendo. Pero yo muchas veces en exámenes finales que tenía que escribir muchos ensayos, si me ponía medio peda, compraba vino y sushi. Oye, y esa combinación es está muy fuerte. O sea, tienes un punto de creatividad muy, muy, muy alto en los que
terminaba mi ensayo y luego crasheas y te quedas súper dormido. Pero me funcionó muy bien. Mis mejores ensayos fueron así. Pero no lo recomiendo. Recordamos que esto es como para personas mayores de edad. Sí. De 18 en adelante. Si son menores, por favor, hablen con sus papás. Hablen con sus papás. No nos demanden. Tomen otra cosa. Algún juguito con mucho azúcar y quizá tiene el mismo efecto. Es que el azúcar también es malo. Pero bueno, X. Bueno, pues Jean Ferry, o Jean, no sé, es un nombre francés. Nació en 1559 en Solre-sous-Sambre, cerca de Mons, Francia. A los 2 años, según escribió ella en su autobiografía, su padre la entregó al diablo. Ok. Casual. Eso escaló rápido. Sí, a los 2. Pensé que iba a decir de que le gustaba nadar o algo así. Sí, que salía al parque. No, su padre le entregó al diablo. Okay. Lo que sucedió fue que un día, al regresar borracho de una taberna, el padre de Ferry se encontró con su esposa y, enojado con ella, dijo que desearía que el diablo se llevara a la niña. ¿Qué tiene que ver la niña con esto? Ajá, el tipo estaba borracho. Que, por cierto, es como un rasgo repetido en pacientes con TID, perdón. O sea, es común que tengan familiares que abusaron de sustancias. Entonces, este es un primer indicador, por ejemplo. Ok, es un red flag. Uh-huh. Ahorita un vete al demonio o que se la lleve el diablo no asustaría a nadie, pero en el siglo XVI las personas creían que realmente eso podía pasar. Estamos en un contexto completamente diferente en donde la religión es la realidad, ¿no? Entonces, o sea, si tú estás si tú maldices a alguien... Ajá, sí tenía un peso es diferente. Es como, ya valió, o sea, ¿qué hago? Exactamente. 2 años más tarde, cuando Jean tenía 4 años, el diablo se le apareció en la forma de un joven atractivo que se ofreció a ser su padre. Y ahí está interesante la manera en la que está buscando cómo sustituir al padre. Un joven atractivo. Ajá, se le presenta, es el diablo y dice que quiere ser su padre. Y le dio pan y manzanas. Ella aceptó su propuesta y llegó a considerarlo como su verdadero padre. Sobre esto escribió: desde entonces lo consideré como mi padre por los dulces regalos que me daba. Me hablaba de la misma manera que hasta que llegué a la edad de 12 años. Él me protegió para que no sintiera los golpes que me propinaban. Como sucede en muchos casos de TID, Jean Ferry fue víctima de violencia física, a tal grado que su primer alter fue un demonio que la protegía de su padre. Estudiaba en un convento, pero a los 12 años la enviaron a Mons como aprendiz de modista. Parece que durante este tiempo sus padres se deslindaron de ella y prácticamente la abandonaron a su suerte. Quien no se marcharía ni la perdería de vista sería su segunda figura paterna, aquel joven apuesto que se le apreció en la infancia. Una vez en Mons, vuelve a hacerse presente. Ferry escribió: no ignoraba el hecho de que lo había elegido como padre cuando era niña pequeña y que por lo tanto me correspondía obedecerlo en todo. De lo contrario, me torturaría de las maneras que me mostraba. Me daría todo lo que pudiera desear si aceptaba hacer lo que él me proponía. Y como no quería aceptar, se valió incluso de fuertes amenazas hacia mí. Inmediatamente me sometí a todo lo que él me pidiera. ¿Y qué le pedía? Pues cosas medio, al parecer, inofensivas. Más que nada era como decir cosas en contra de Dios o poner en duda ciertas cosas. Nada como... O sea, no estamos hablando como de una figura que le promete como... O más bien, alguien que le promete como ser una figura paterna, pero abusar de ella. Uh-huh. Bueno, eso es también un aspecto bien interesante de los casos de TID. Pero
sí, en este caso, en un principio, el alter la protege de algunos golpes de su padre, pero viene después a victimizarla. Entonces, sí empieza a lastimarse ya cuando empiezan a aparecer más demonios, ¿no? Porque empiezan a surgir más alters. Inmediatamente apareció una multitud de espíritus que la obligaron a firmar un contrato con su sangre. Esto fue un shock para ella, ya que nunca antes había visto más de 2 o 3 a lo mucho de estas figuras. En el contrato, ella debía renunciar a su bautismo y a todas las ceremonias de la iglesia cristiana, ratificar su acuerdo anterior y prometer vivir según su voluntad. Sobre este acontecimiento, Ferry escribió: una vez sellado el pacto, se dobló el papel en un tamaño muy pequeño y me hicieron tragarlo con una naranja, que sabía muy dulce hasta que llegué al último trozo, y este era tan amargo que no sabía cómo soportarlo. Y desde entonces he tenido siempre una gran aversión a la iglesia, un aborrecimiento de todo lo relacionado con ella, de modo que desde entonces he procurado huir y esconderme de ella, y he proferido muchos insultos contra ella desde entonces, animado en todo por la malicia y el pecado. Sin embargo, a pesar de tener estas ideas, nunca abandonó por completo la iglesia. Pues estaba estudiando en un principio en un convento y regresa a uno, a fin de cuentas termina siendo monja. Estos espíritus no insistieron en que se separara de la iglesia, pero tuvo que darle a uno de ellos su lengua para que pudieran controlar sus confesiones. Entonces, poco a poco, todos estos espíritus o demonios que se le aparecían se adueñaban de una parte de su cuerpo. Y era una manera en la que, por ejemplo, ella no controlaba lo que decía, lo controlaba un demonio, por ejemplo. Okay. Estas eran totalmente falsas, las confesiones, pero curiosamente tenía que confesar toda la verdad a uno de sus espíritus, especialmente en lo que se refiere a cualquier acción piadosa u oración. Y entonces era obligada a realizar una severa penitencia. También estaba obligada a sacarse la hostia de la boca en la misa y esconderla en su pañuelo. Pero, o sea, cuando te la dan es como... ¿Cómo lo escondes? Pues o sea, de que debajo de la... Pero, nada más no te paras en la comunión y ya. Qué rebelde, Dani, no sé. Sí, porque ha de ser mal visto. Pues no te... Ay, yo no... Y esta mujer de que está pecando porque no se está... Porque no está comulgando. Sí. ¿Quién sabe? Sus espíritus le enseñaron a despreciar todo. No se supone que... Perdón. No, dime. No se supone que... O sea, si no fuiste a misa la vez pasada, no comulgas. Sí. Ahí está. Cuando dices, nomás no fui a misa. Ani, ¿pero qué hacías en el siglo XVI? ¿Qué te ocupó? Además de alguna enfermedad en la que te estuvieras muriendo. Tenía de que... tuberculosis o algo así. Es como, discúlpame por estar enfermo. No lo sé. Pero ella no faltaba a misa. Nunca. Bueno, no sé. Al parecer no. Sus espíritus le enseñaron a despreciar todo lo relacionado con el cristianismo y a burlarse de un Dios que no podía ni siquiera salvarse de la cruz. Entonces decía así comentarios medio problemáticos. A pesar de esto, a los 14 años ingresó en el convento de las Hermanas Negras de Mons, donde comenzó su noviciado. Los demonios se volvieron cada vez más tiranos, pero le permitieron actuar y trabajar normalmente como las demás. De esta manera no despertó la menor sospecha y a los 16 años se le permitió tomar los votos y convertirse en monja. Desde su llegada al convento, tuvo que firmar en varias ocasiones nuevos contratos con los demonios, prometiéndole su alma y su cuerpo para la eternidad. Este juramento lo tuvo que repetir el día que hizo sus votos. Esta vez tuvo que renunciar al Papa y al malvado arzobispo, al que había hecho sus votos cristianos. El espíritu, en posesión de su lengua, la había hecho muy brillante e ingeniosa, o eso ella creía. Y para no perder este don, dio a un espíritu su memoria, a otro su razón y a un tercero su voluntad. Como ella dice, entraron así y se instalaron en ella, cada uno en una extremidad de su cuerpo y de su espíritu.
No todos los espíritus eran malos, al menos no todo el tiempo, pero algunos eran muy crueles, así que poco a poco fue perdiendo su veneración por ellos. Los sacrilegios que realizó y los sufrimientos que padeció siguieron ocurriendo casi exclusivamente en su propia mente y cuerpo. Mientras tanto, aparecieron muchos nuevos demonios, entre ellos Sanguinario, que vino y deseó de ella no un sacrificio de muerte, sino uno de vida y de su propio cuerpo. Ella escribió más tarde: al oír todo esto, finalmente cedí a su voluntad. Inmediatamente, este espíritu maligno entró en mi cuerpo, llevando consigo un cuchillo afilado y me transportó a una mesa. Me hizo extender un lienzo blanco sobre la mesa para recibir de mi cuerpo, y habiéndolo empapado en mi sangre, fue y lo ofreció en sacrificio al espíritu maligno, Belial. Este lo aceptó y me hizo continuar con este doloroso sacrificio durante los 3 días siguientes. Y el malvado Sanguinario guardó siempre el lino manchado con mi sangre para poder tener una doble firma de mí. Me hicieron ofrecer este sacrificio muchas veces. Entonces aquí empieza a lastimarse, y es también muy común en las personas supuestamente poseídas y en las personas con TI empezar a cortarse, hacerse daño. Algunos especialistas consideran que, como sucedió con muchas mujeres durante el siglo XIX, que por su parte fueron diagnosticadas como histéricas, ignoraba hechos sencillos y cotidianos como la menstruación, y que interpretó esto como un acto más del diablo. O sea, las personas interpretan que más bien no fue que la cortaran, sino que tuvo su menstruación y manchó un lienzo, o sea, sí manchó sangre, pero no era... Pues bueno, en su defensa, sí se siente como si te estuvieran de que masacrando con sacrificio. Sí, haz de cuenta que están peleando ahí abajo. Y imagínate en el siglo XVI, estás en un convento, probablemente nadie tuvo una conversación con ella de la sexualidad, de la menstruación, etcétera. Entonces cree que esta sangre es diabólica. Y estamos hablando de épocas donde no, como que hay una línea muy delgada entre como lo espiritual y lo que le sucede. Entonces su manera de justificar las cosas son los dioses, son los astros, son etcétera. Es un demonio, exacto. Entonces sí. No suena tan descabellado. No, y por ejemplo, al parecer sí es algo también común de casos que se empezaron a analizar ya más a fondo en el siglo XIX, de posesiones y de personas con trastorno de personalidad bueno, es que en el siglo XIX estaba dentro de la histeria, ¿no? Entonces era como una rama dentro de, y después se pasó a un trastorno de personalidad múltiple, y luego se pasó a un trastorno de identidad disociativa. Entonces, ha tenido como varias transformaciones. Sí, de hecho es importante eso que dices, porque también es ver cómo la salud mental, la evolución de la salud mental a lo largo de la historia, porque también ha de ser un tema importante que va como a la par de lo que estás diciendo. Sí, y en el siglo XIX la histeria era mucho más popular. Freud se está enfocando más en ese tipo de cosas, de represión, de fantasías, etcétera. Entonces, este tipo de trastorno se mete en de que todo entra en histeria. Pero bueno. Cualquier cosa está histérica. Que está muy curioso porque la histeria es en realidad era una enfermedad diagnosticada prácticamente en mujeres. Y el TID, el 90% de los pacientes son mujeres. ¿En serio? Sí, es una mayoría. Y tiene sentido hasta cierto punto por las causas que usualmente generan el TID, que es abuso sexual,
abuso físico en la infancia, negligencia, de que abandono, alcoholismo, violencia, adicciones en los papás, y así. Entonces, muchas veces es más común que una niña sufra de, por ejemplo, violencia sexual, Sí, que tiene un sentido. niño. Entonces, yo creo que por esto que hay muchísimos más casos de mujeres que de hombres, por ejemplo. Ok, eso no lo sabía, está interesante. Bueno, y los espíritus la El hacían micrófono participar. está poseído. Los espíritus la hacían participar en comuniones simuladas celebradas en su propio honor y le daban comida maravillosa en los días de penitencia, mientras la hacían ayunar durante las fiestas de la iglesia. Poco a poco fue acercándose a Dios y a venerarlo dentro de las tradiciones del catolicismo, igual porque ya se estaba desencantando de sus demonios. Porque creció con estos demonios y ella asumía que había aprendido a hablar, aprendido a hacer muchas cosas, que era inteligente por ellos. Entonces, a la hora de que se empieza como a desencantar y empieza a pensar que también quizá podría de que venerar a Dios dentro de todo este amalgama de demonios, espíritus, etcétera, ya empieza como un conflicto interno. Se dio cuenta por primera vez de que había sido engañada por estos espíritus malignos y sintió muchísimo miedo y desesperación. Estos espíritus, por su parte, le reprocharon su trato con el Dios verdadero y le dijeron que sus pecados nunca serían perdonados, por lo que sería mejor que siguiera el ejemplo de Judas y se ahorcara. Oh. Sí, casual. Ahórcate. Sí, hablando de cosas que escalan rápido. Ella se entregó a ellos y les dijo que la colgaran si querían. Pero aunque intentaron matarla de todas las maneras posibles, sus intentos fueron siempre frustrados. También fracasó a pesar de una multitud de espíritus que la ayudaban en varios intentos reales de suicidio. Sin embargo, cada vez que intentaba terminar con su vida, una presencia la detenía, que en ese momento todavía no tenía nombre, ni estaba bien definida, pero los demonios le decían que había una mujer que la protegía. Más tarde, Jean descubriría que era María Magdalena. Oh. O un alter con The el one nombre and only. María Magdalena. La controversial. María Magdalena. Que por cierto también los espíritus como que le reprochaban eso de que pues María Magdalena tiene una reputación así medio curiosa, ¿no? Y es un demonio, o sea, ¿qué digo, te importa? Hemos escuchado historias sobre ella. Sí, probablemente era como pues también el alter, ¿no? Y por primera vez en 10 años, las personas a su alrededor empezaron a notar que algo andaba mal con Jean. Entonces, todos estos años, esto estaba dentro de ella y simulaba ser normal. Al menos lo suficiente como para no preocupar de verdad a las monjas, ¿no? Pero ya cuando empieza estos intentos de suicidio, empieza a lastimarse más, pues ya queda claro que algo andaba mal. Su salud estaba además muy deteriorada y como no podía decir la verdadera causa de su malestar, decidieron que un doctor debía estudiar su caso. Se le recetaron varios medicamentos y remedios, pero ninguno tuvo efecto y al contrario, su salud se deterioró aún más. Escribió: cuando llegaron los últimos días en Lent, me enviaron a una iglesia en la que blasfemé a Dios y maldije a mi padre, a mi madre y la hora de mi nacimiento. Solo pensaba en la miseria o en ahogarme, si tan solo pudiera encontrar la energía y la manera de hacerlo. Y durante este tiempo, los demonios me alimentaban con todas esas carnes prohibidas por la iglesia y evitaban que yo acompañara a mis hermanas a la mesa al retenerme en un ático o una habitación para poder alimentarme de la comida que ellos me daban. Dejaron mi cuerpo sin alimentación y las monjas tuvieron compasión de mí cuando vieron el color de mi rostro, ya que parecía más una muerta que una persona viva.
Y parece ser que Ferry tenía un trastorno alimenticio provocado por su depresión y su trastorno mental. Sí, es lo que te iba a preguntar, si para este punto ya, digo, aparte del self-harm que se hace, pues no come bien, no duerme bien, simplemente no se cuida, entonces pues se ve descuidada. Sí, inmediatamente ya empieza a tener como efectos graves en su cuerpo. Y en abril de 1584, Luis de Berlaymont, entonces arzobispo y duque de Cambria, se ocupó del caso de Ferry y empiezan las series de exorcismos. Se realizaron muchas sesiones a lo largo de 21 meses. Sin embargo, el tratamiento, por así decirlo, tuvo varias interrupciones causadas por ofensas diabólicas, así fue descrito, y recaídas en la salud de Ferry. Las escenas que retratan Ferry y los exorcistas en sus escritos, son bastante dramáticas e impactantes. En una ocasión, por ejemplo, Jenny tenía dolores muy fuertes en su abdomen y partes privadas. Así fue descrito también, partes privadas. Al revisarla, Ferry había expulsado de su cuerpo orina con 20 trozos de carne pútrida que desprendían un poderoso hedor. ¿What? Anteriormente había vomitado, y esto es una cita, por la boca y las fosas nasales cantidades increíbles de inmundicias, junto con mechones de pelo y animales en forma de gusanos peludos. Actualmente, los psicólogos consideran que se trataba de una descarga menstrual otra vez. ¿Por la nariz? No. Eso sí está raro, no lo de... Es que yo creo que se estaba metiendo tierra. Sí, yo probablemente no sé. Es que sí, o sea, desde un inicio dijiste que esto se va a abarcar, o sea, de un punto de vista religioso y clínico. Entonces, no sé, o sea, si a lo mejor esta mujer en ese punto ya se estaba como metiendo, no sé, animales o comiendo tierra o veto a saber que, o sea, que comía y pues lo expulsaba. Sí, porque lo vomitaba. Recordemos que ella dice que los demonios le daban de comer. Pues, ¿qué le podían haber estado dando, no? Lo ¿De que dónde sea. agarraba comida si no comía con las monjas? Y es como ¿vieron ¿se acuerdan de la de Emily Rose? Que está la chava comiendo de que los bichos así o sea, de su cuarto, o sea, no, como no sabemos que pues, le estaban diciendo cosas así, de que... Sí, estas son carnes deliciosas. Sí, ajá, de que cómete el gusano. Sí, Pero sobre lo que decían de la orina con trozos de carne, etcétera, los psicólogos consideran que se trataba de una descarga menstrual y se puede suponer que Ferry, que consideraba que la menstruación era un testimonio de su pacto con el diablo, intentó inhibir u ocultar su flujo taponando su vagina. Pero no va a salir por ahí, así no funciona. No, definitivamente no. Esto provocó la retención de flujo durante una o varias menstruaciones con descomposición del contenido uterino y presumiblemente una infección. Por lo tanto, la materia, cuando finalmente se descargó, porque obviamente se sentía bastante mal, contenía coágulos y algo de tejido. Y bien podría haber sido, pues, no lo estar sé. pútrido todo esto. Y una vez evacuado el útero, la paciente se recuperó por completo, o sea, pero ya estaba bien. Ella sola se causó eso taponándose. A ver, o sea, para empezar, ¿cómo lo taponas bien? O sea, no se puede. No creo que sea tan fácil. No, yo tampoco. ¿Y cómo lo dejas ahí, además? Ajá, o sea, no... No entiendo, pero mira, muchas cosas se han hecho introduciendo cosas por ahí, como lo vimos en el episodio de los anticonceptivos. Bueno, que también era para tapar ciertas cosas y se metían de todo, piedras, diamantes. Y bueno, los síntomas que presentó durante estos meses incluyen alteraciones del sueño, de la alimentación, agitación, pseudoconvulsiones y suicidio. Intenta arrojarse, por ejemplo,
por una ventana y al río. Retiene la respiración, que ya jura que se va a ahogar así, ¿verdad? Se golpea la cabeza, tiembla, grita y pierde la capacidad de hablar. Le confiesa también a María Magdalena que ha firmado contratos, algunos con sangre, con los demonios y que estos la atan a ellos. En julio, Jean le devuelve al sacerdote las hostias que había estado escondiendo durante todo este proceso. Al parecer las guardaba, o sea, no las tiraba. Sus demonios trataban de convencerla de fortalecer sus lazos con ellos, advirtiéndole que si no lo hacía, perdería conocimientos y se vería obligada a hacer tareas pesadas. Recordaría cosas que la avergonzaban y experimentaría mucho dolor. En agosto, María Magdalena aparece de nuevo y por primera vez le habla. Ferry firma un contrato escrito con ella para romper los lazos con sus demonios. Sin embargo, se produce otro episodio de autoflagelación. Y a pesar de esto, se decide continuar con el exorcismo, ya que se termina considerando exitoso porque los demonios rompieron una baldosa al marcharse y eso fue una señal previamente acordada entre ellos. En septiembre y octubre, Jean se pone bastante enferma y siente mucho dolor por sus heridas autoinfligidas. Los demonios le devuelven objetos, incluido un cinturón que habían intentado utilizar para ahorcarla. Se siente más libre de sus demonios, excepto de Garga y Cornau. Garga es el demonio que tenía en la garganta, y Cornau, que según yo, que estoy pronunciando fatal, es como cuernos, supongo en inglés, y está más relacionado con el diablo, y es ese joven atractivo que se le apareció desde los 2 años. En noviembre, Jean le cuenta al sacerdote Maincent cómo fue entregada a este demonio a través de una maldición con su padre. Cuando tenía 4 años, Cornau se convirtió en su padre. La sedujo con caramelos y dulces, y sin él, ella temía quedarse muda e ignorante. Maincent habla con Cornau, y le promete ser el padre de Jane en su lugar. María Magdalena aparece de nuevo y le ofrece protección. Los exorcistas aún no saben de las visiones de María Magdalena, pero Jean empieza a comportarse como una niña, entonces de pronto. Pide al arzobispo que se convierta en su abuelo y él acepta. Sigue actuando como una niña pequeña el resto de noviembre. Y durante una misa, Jean señala su visión de María Magdalena y juega con la imagen de la santa como una niña con una muñeca. Y señala su corazón para indicar dolor. Entonces a la hora de que vuelve, empieza a comportarse como una niña, olvida ciertas cosas, olvida hablar, olvida cosas que sabríamos todos, ¿no? Entonces es una especie de amnesia que también es muy importante en los casos de TID. Y sobre todo creo que esto fue uno de los factores que más le llamaron la atención a los psicólogos del siglo XIX y a partir de entonces para determinar que este caso era uno de TID, ¿no? Y bueno, Jean todavía en esta regresión y ya casi sin palabras saca de su boca un documento que vincula su curación con la promesa de protección del arzobispo. Entonces además esta cosa de meterse cosas a la boca, documentos, etcétera, que luego ella no sabe dónde están ni dónde aparecen, también es amnesia en el sentido de que olvida muchas cosas que suceden, se le desaparecen cosas, no se acuerda dónde las guarda, etcétera. Jean parece haber creado un alter para sustituir a su padre. Un niño, en este caso una niña de 4 años, es incapaz de fusionar la imagen del buen padre con la del abusador. Entonces lo que pasa es la disociación, entonces aparece otra figura, ¿no? Hoy en día los niños muy pequeños a veces atribuyen sus abusos a monstruos o vampiros. Entonces, en el contexto del siglo XVI, ¿qué monstruo o vampiro te va a provocar más miedo que el diablo, ¿no? Me recuerda un chorro lo que dices. ¿Te acuerdas de The Haunting of Hill House? Que una de las hermanas, ella
va a una casa donde están como albergando niños y está lidiando, no me acuerdo bien, pero está lidiando como con el caso de una niña que dice que ve un monstruo o un fantasma y resulta que el papá, o sea, de esa familia estaba abusando de ella y lo que ella veía mientras abusaba era la figura de un hombre en el techo. Entonces me recuerda mucho lo que estás diciendo, porque pues obviamente una niña chiquita no se va a dar cuenta o qué rostro le da. Entonces solita hace como que su propia versión y crea un monstruo o un fantasma. Sí. Eso está muy fuerte. Y bueno, como en los casos actuales, las entidades que representan la identificación con el perpetrador protegen, pero también revictimizan. La enfermedad de Jean repite una y otra vez los abusos de su infancia. Se le ve reexperimentar la maldición a través de actos sacrílegos, sí. Los azotes, por ejemplo, también a través de los golpes en la cabeza y en el cuerpo, y la resistencia a la seducción y a la penetración a través de sus rechazos a la comida y a las automutilaciones sangrientas, algunas de las cuales eran evidentemente genitales. Entonces, es un caso, es lo común en el TID que repiten el trauma. Entonces, ellas repite los golpes, repite las maldiciones y todas estas cosas. Y bueno, el trastorno alimenticio de Jean ejemplifica particularmente los patrones encontrados en las víctimas también de abuso sexual. Entonces es muy común que desarrollen trastornos sí, claro, alimenticios. Hábitos alimenticios extraños y solitarios, ayunos prolongados, formas autopunitivas o dolorosas de comer, resultantes de la depresión comórbida, la ansiedad o la disociación, como la alteración infantil incapaz de comer alimentos sólidos. Por lo que pude investigar sobre el TID, el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, publicado por la Asociación Estadounidense de Psiquiatría, establece una serie de criterios fundamentales para el diagnóstico del trastorno de personalidad disociativo, ¿no? El primero es que se presentan dos o más entidades o estados de personalidad, cada una con un patrón propio y relativamente persistente de percepción, interacción y concepción del entorno y de sí mismo. 2. Al menos dos de estas identidades o estados de personalidad controlan de forma recurrente el comportamiento del individuo. 3. Tiene una incapacidad para recordar información personal importante que es demasiado amplia para ser explicada por un olvido ordinario. 4. El trastorno no es debido a los efectos fisiológicos directos de una sustancia, por ejemplo, comportamiento automático o caótico por intoxicación alcohólica, o una enfermedad médica. Los alters de Jean, por ejemplo, tenían nombre, tenían una personalidad y ciertos poderes sobre ella. Jean a veces los visualizaba, a veces los oía discutir en su interior y a veces se apoderaban de su cuerpo en forma de violentas pseudoconvulsiones, ataques de ira, intentos de suicidio, regresión a un estado infantil, episodios de llantos prolongados y dolor físico intenso, especialmente en la cabeza, alteraciones del sueño, la tristeza, la ceguera, los escalofríos, los desórdenes alimenticios, el mutismo, los objetos inexplicablemente perdidos y encontrados, la pérdida episódica de conocimientos y habilidades, completan, según explican en este artículo, un cuadro clínico muy conocido y familiar para los especialistas contemporáneos que trabajan con trastornos disociativos. Y es además una enfermedad muy, hasta cierto punto, controversial, porque aún dentro de los estudios sobre
sobre esto, no hay mucha gente escéptica de que realmente exista este trastorno. Ujú. Se supone, no es que duden de los estados de disociación, porque esos se presentan también en otros tipos de trastornos. Lo único que muchas veces esta enfermedad además como que se ha ficcionalizado mucho, ¿no? De que con, por ejemplo, Psycho, Sí. estas personas que tienen estas personalidades y lo hacen como de una manera Como la de... ¿Cuál era? muy teatral. Broken. Ah, sí. Era Broken, que tenía como 9 personalidades Ujú. y todas son muy diferentes y muy bien como personificadas. Ujú. Sí, o sea, sí, es como una enfermedad controversial porque igual, o sea, como dije, mucha gente, muchos especialistas no creen realmente que exista, sino hay como dos variantes, ¿no? De que existe, que se diagnostica más de lo que realmente debería ser, o sea, que son casos muy extraños, que sí puede suceder, pero sí hay problemas en el diagnóstico y otros que es el mismo especialista el que causa la enfermedad, o sea, el que interpreta las cosas como para que queden así. O confunde al paciente intentando Sí. como que se ajuste a cierto perfil. etcétera. Especialmente en esa época, o sea... No, y aún ahora es un tema como Sí. complicado. Porque también, o sea, ya entran en temas legales a la hora de justificar crímenes o cosas por el estilo. Al parecer también es Sí. como delicado a la hora de entrar en eso, en ese aspecto legal, de que si de verdad se puede comprobar que era otra persona en ese momento, bla, bla, bla. Sí. Entonces ya entra en tierras más desconocidas, o sea, sí menos firmes, pues. Ujú. Además de que este trastorno tiene puntos en común con algunos otros, en los que muchas veces alguien, por ejemplo, estaban explicando que alguien con esquizofrenia también se le puede atribuir este tipo de trastorno Ujú. cuando no es en realidad el caso. O sea, sí hay como hay diferencias importantes para considerar cada enfermedad y se supone, por ejemplo, usualmente los malos diagnósticos están en personas a las que más bien tienen esquizofrenia, también personas con el trastorno de personalidad límite, que tienen cosas en común, a veces también tienen un poco de una amnesia, tienen Sí. ataques también en los que no se acuerdan y actúan como si no fueran ellos mismos, ¿no? Que sienten que están actuando en estos como ataques ya maníacos o psicóticos de manera así. Y se supone que, aunque se pueden tener las dos enfermedades, por lo general se le atribuye como mal a las personas de TID, como esto. Y además también creen que en algunos casos de bipolaridad, ya cuando está en una bipolaridad en maníaco, o sea, En un estado maníaco. en un estado maníaco también se le puede como confundir con esto. Sí. Sí, como que comparten ciertas características en común. Y creo que también el hecho, porque si de por sí ahorita el diagnosticar a una persona es algo muy complicado. Ujú. Porque no, o sea, decir una persona no solamente tiene este trastorno, sino pues tiene como diferentes espectros Sí. que comparte con otros trastornos. Entonces, algo que no puedo evitar, o sea, mientras platicas esto es que tiene en común y yo no soy, o sea, yo no soy ninguna experta, yo no pretendo decir que tengo ningún tipo de especialidad en el tema, lo hablo yo por experiencia como, o sea, familiar de persona con trastorno mental, es
ese tipo de como de red flags que vas encontrando y tienen mucho en común con este tipo de trastornos. Uh-huh. Pues es que muchos parten de lugares muy similares y es el problema y lo complicado de alguien que ya se especializa en un psiquiatra, por ejemplo. Sí se necesita como mucha sensibilidad para de verdad diagnosticar y encontrar bien cuál es el trastorno que en realidad tiene alguien, ¿no? Sí. Y como es un trastorno tan poco común, pues igual. Por lo general también muchos psiquiatras no utilizarían este diagnóstico, pues. O sea, lo utilizarían como quizá trastorno de personalidad, o sea, de otro tipo. Por lo mismo, porque no son especialistas y porque como hay tanta, es muy poco común, no van a tener conocimiento así como de, estoy seguro. Sí, claro. ¿Qué es esto? Están más familiarizados con estos otros trastornos. Sí, claro. Y bueno, si se trataba entonces de un trastorno mental y no una posesión diabólica, entonces ¿por qué mejoró su salud, no? Porque se curó. Y en el artículo explican que la recuperación de Ferry puede haber sido facilitada por el tratamiento de 21 meses que tuvo, que incluyó un cuidado constante de sus compañeras monjas, de sus sesiones con el arzobispo y otros exorcistas, en los que, si se acuerdan, el arzobispo habla con ellos, les dice que ellos pueden ser el padre y el abuelo, empiezan a tratar temas y lo trataron durante varios días de la infancia de Ferry, ¿no? En donde ella les cuenta de los contratos que hizo con el diablo y entonces está hablando de su infancia y prácticamente uno de los tratamientos, además de obviamente el medicamento del TID, son las sesiones de terapia. Entonces, de una manera medio accidental, las sesiones de exorcismo y de platicar con el sacerdote fueron terapéuticas. Fueron terapéuticas para Jean, entonces eso pudo haber contribuido a que... Pero suena, o sea, también está muy extraño porque, digo, si lo vemos desde del punto de vista de un trastorno mental, debería, o estoy especulando, pero es degenerativo. O sea, cuando estás hablando de eso es una característica. Ajá, eso es muy, por ejemplo, la esquizofrenia va en aumento, ¿no? Ajá. Se va transformando y va creciendo más a partir de que empieza a presentarse. Y el disociativo no necesariamente. Eso también es una diferencia. ¿Es reversible? En teoría no se puede curar, pero sí se puede más o menos controlar, al parecer, según lo que entendí. Entonces, esa es una como también de las diferencias entre esquizofrenia. Y, por ejemplo, lo más común es que estos tipos de trastorno disociativo se presenta más joven. Y la esquizofrenia la puedes presentar hasta después de los 40 años. O sea, te puedes empezar a tener los síntomas ya más grande, pues, que lo usual en el TID. Entonces, los psicoterapeutas suelen tratar de ayudar a los afectados con el TID para que entren en contacto con los sentimientos que suelen estar enterrados en el pasado, que son los que causan la disociación. Esta técnica suele ayudar a que más de una personalidad a la vez cohabite en el cuerpo anfitrión y trabajen conjuntamente, un proceso que ayuda a reintegrar las otras personalidades en una sola. Y algunos de estos elementos accidentales del exorcismo son paralelos a la comprensión actual de los trastornos disociativos y el proceso de recuperación y de tratamiento. Entonces, este es oficialmente el primer caso de TID que se tiene registro.
o es una posesión diabólica, según se quiera ver. Pero después de todo es el podcast raro y misterioso. Ajá, si quieren creer en eso también está. Pero se me hizo muy interesante porque sí, es como nuestra comprensión de la medicina nos permite descubrir cosas por el estilo. Porque, por ejemplo, yo conozco, y mucha gente puede decir, ¿quién ahorita podría creer que una persona poseída, o sea, alguien está poseída, ¿no? Y yo, por ejemplo, sí conozco un caso en el que una persona que necesitaba ayuda médica, primero se le buscó un exorcista, porque estaba poseída por algo, porque Claro. por la manera en la que estaban hablando, etcétera. Entonces, o sea, sí es importante como que estemos conscientes de que... Ok, o sea, si quieres creer en las dos cosas, pues, o sea, dale por los dos lados, búscate un doctor y un exorcista, pero muchas veces en estos casos son enfermedades mentales, algún trastorno, etcétera, que tiene que ser visto por un profesional. Sí, y es que eso que comentas, y regresando a lo de la película de El exorcismo de Emily Rose, que justo están peleando eso. Están peleando el hecho de que habían buscado... Obviamente es una película, no sé si tiene algo de... O sea, no... Ajá, no, la verdad ni me toman en cuenta, pero... O sea, hablan de cómo, según esto, habían como que buscado soluciones médicas, y fue como, no, pues no funcionaba, le hablamos al sacerdote y bola, se murió. Uh-huh. Y entonces pues se fueron a juicio por eso y querían pues sí, meter al sacerdote a la cárcel porque... Sí, por negligencia. Por negligencia. Entonces, pero también la familia era muy religiosa. La familia le puso, o sea, la familia confió y dejó su fe en esta persona. Uh-huh. Entonces sí, o sea, está como muy complicado lo que dices, porque pues es como una línea muy delgada, o sea, hasta qué punto es una creencia y hasta qué punto es una cuestión de salud. Exacto, ajá, y hasta qué punto permites poner en riesgo la vida de alguien por por tus creencias, Uh-huh, ¿no? uh-huh. Entonces sí, está para reflexionar. Sí, porque me recuerda otro tema, pero no lo quiero como que... ¿Quemar? Sí, no lo voy a sacar. Tiene mucho que ver con confundir creencias con salud y derechos humanos, pero lo dejamos para otra ocasión. Me parece. Pues esperamos que les haya gustado el caso. Muy interesante. Compartan sus opiniones. Obviamente aquí, o sea, yo sí creo que era un caso de TID bastante claro. Uh-huh. Sí, o sea, suena como algo, obviamente sabiendo lo que ya sabemos, y eso que no somos expertos en el tema, Uh-huh. de que, o sea, hay temas que obviamente uno lo tiene que abarcar de manera científica, o sea, y darle como el tratamiento médico que necesita. Uh-huh. Porque si no se lo das, van a pasar esas cosas. O sea, eso yo lo puedo decir por experiencia. O sea, si no lo tratas, van a pasar esas cosas. Y van a pasar las etapas de manía. Y va a pasar que se le va a olvidar las cosas. Y va a tener un trastorno alimenticio. O sea, claro que va a pasar. Entonces, creo que por eso sirve como que hablar de estos temas. Porque justo... pues aprendes de eso, o sea, aprendemos Uh-huh. de la historia, que es pues, cada episodio aprendemos algo sobre la historia, Sí. que lo seguimos repitiendo, pero pues para eso está Uh-huh. el podcast. Exactamente. Pero muy interesante, Adriana, muchas Uh-huh. gracias por el tema. Gracias y nos vemos entonces la próxima semana. Bye. Bye.